Coagulación de la sangre. Proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, tornándose similar a un gel en primera instancia y luego sólida, sin experimentar un verdadero cambio de estado. Este proceso potencialmente desemboca en la hemostasia, es decir, en el cese de la pérdida de sangre desde un vaso dañado, enseguida por su reparación. El mecanismo de coagulación involucra la activación, adhesión y agregación plaquetaria junto con el depósito de maduración de la fibrina. Los desórdenes de la coagulación son estados de enfermedad que pueden provocar hemorragias espontáneas, formación de hematomas o coagulación obstructiva. La coagulación comienza casi instantáneamente luego de una herida dañada en el endotelio de un vaso sanguíneo. La exposición de la sangre al espacio que se encuentran las plaquetas y exposición del factor tisular del plasma, lo cual conduce finalmente a la formación de fibrinas. Las plaquetas inmediatamente forman un tapón en el sitio de la lesión. Este proceso se denomina hemostasia primaria. La hemostasia secundaria ocurre en el simultáneo los procesos de coagulación proteico más allá del factor 7. Ellos responden en una compleja cascada de reacciones enzimáticas para formar fibrinas que fortalecen el tapón de plaquetas. Etapas de la coagulación. La cascada de coagulación se divide para su estudio clásicamente en tres vías. La vía de activación por contacto, también conocida como la vía intrínseca, la vía del factor tisular, también conocida como la vía extrínseca, y la vía común. La vía extrínseca. La iniciación de esta vía requiere de factores ajenos de la sangre para ocurrir. Cuando la sangre se encuentra en contacto con tejidos lesionados o se mezcla con extractos de tejidos, se genera rápidamente el factor 10A. En este caso, la activación de la proteenzima 10 es medida por un complejo formado por factor 7, calcio y factor tisular. El factor tisular es una lipoproteína en el endotelio de los vasos sanguíneos de todos los tejidos, aunque especialmente abundante en pulmón, cerebro y placenta. Vía intrínseca. La vía intrínseca es realmente la que inicia el proceso y la vía intrínseca sirve como mecanismo de amplificación y red enseguida del proceso hemostático, además de que parece desempeñar un cierto papel en los mecanismos inflamatorios de inmunidad innata. El proceso de coagulación en esta vía se desencadena cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, es decir, diferente al endotelio. En el caso de una lesión vascular, la membrana basal del endotelio o las fibras colágeno del tejido conectivo proporcionan el punto de iniciación. Esta etapa no requiere de iones calcio. Los cuatro factores se absorben sobre la superficie cargada negativa, formando el complejo cebador o de iniciación. La vía común. Representación del mecanismo de activación de la trombina. Llegando al punto en que se activa el factor 10, ambas vías confluyen en la llamada vía común. La vía común termina en la conversión de fibrinógeno en la fibrina posterior entrecruzamiento de la misma estabilizando el coágulo. A grandes rasgos, implica dos pasos. En primer término, el factor 10A actúa sobre la protrombina, convirtiéndola en trombina. En segundo término, la trombina activada actúa sobre el fibrinógeno, convirtiéndolo en fibrina. El factor 8, convirtiéndolo en factor 8A. La fibrina polimeriza espontáneamente formando enlaces laxos de tipo electrostáticos, puente hidrógeno entre sus monómeros. Factor 8A estabiliza el coágulo generando enlaces covalentes
entre los monómeros de fibrina. Alteraciones de la coagulación. Existen dos tipos de alteraciones. Número 1 tenemos las hereditarias. Como ello tenemos la hemofila A y la hemofila B. La hemofila es una enfermedad hereditaria, quiere decir que dentro de una familia puede pasar de una a otra generación. La capacidad del organismo para formar el factor 8 y el factor 9 está determinada por dos genes independientemente. El gen del factor 8 y el gen del factor 9 están situados en el cromosoma, que junto en el cromosoma se determina el sexo. También tenemos la enfermedad de von Willebrand, déficit de otros factores. Y la segunda son las alteraciones adquiridas, que es déficit de síntesis de factores, déficit de factor vitamina K dependientes.